Hola, ¿cómo están? Gracias a todos por acompañarnos. Les mandamos un abrazo inmenso del tamaño del mundo. Y como siempre les digo, gracias por abrir su mente y su corazón. Hoy estamos con este gran amigo, Sergio Villamizar. Cada que lo veo le digo, Sergio, tenemos que hablar de las 7 leyes espirituales del éxito. Me encantan, las amo, las he puesto en práctica en mi vida y realmente son leyes que funcionan, que hay que estudiarlas, que hay que basearlas. Como saben, es un término muy colombiano que utilizamos para decir que estamos muy enfocados en algo y que le trabajamos y nos volvemos buenos en eso. Entonces, las leyes espirituales del éxito, sin duda alguna, son herramientas, son estrategias que se utilizan para empezar este camino espiritual. Hoy quiero que hablemos de la ley de la intención y el deseo. Donde pones tu atención, pones tu energía y eso es lo que se materializa indiscutiblemente. Y a lo que le pones esa intención de cualquier sueño, deseo, objetivo que tengas en la vida, la intención que le pones, realmente eso es lo que funciona. Pero vamos a ver de qué se trata y cómo funciona, cómo aplicarla, cómo ponerla en práctica y pues sin dejar al lado todas las 6 otras leyes espirituales que nos sirven mucho y nos ayudan también a dar pasos agigantados. Sergio, bienvenido. Qué rico que Dianita, estés qué por rico estar aquí. acá. Gracias por la invitación. Ya a ustedes un abrazo grande. Invitación antes de que empecemos este programa. Conéctate con tu sabiduría, que estas palabras que escuches hoy no llegaron por casualidad. Acuérdate que la casualidad no existe. Hay una causa justa para que tú estés viendo este programa hoy, en este momento. Y seguramente hoy cuando descubras cómo funciona la ley de la intención y del deseo, te vas a dar cuenta que todo lo que ha pasado en tu vida, tú lo provocaste, aunque no seas consciente de eso. Y esas son de las cosas más importantes de las que vamos a hablar hoy. Todo lo que sucede en el universo, y voy a hablar de una frase del autor de este libro que se llama Las 7 leyes espirituales, que es Deepak Chopra. Él dice en uno de sus libros que se llama Sincrodestino, que la materia prima del universo son los pensamientos. Y hoy en día, les tengo una noticia bomba, se ha logrado demostrar que un pensamiento tiene masa y volumen. Wow. En la Universidad de Harvard específicamente se han hecho estudios donde se colocan personas en cabinas a través de resonancias y unos espacios especiales y cada pensamiento se logra observar. Eso antes era imposible, antes creíamos que un pensamiento era un pensamiento y se iba, ¿no? Pues resulta que esos pensamientos, al tener masa y volumen, se proyectan. Y yo no sé si a ti te ha pasado algún día, Dianita, que estás súper feliz, estás contenta, estás maravillosa, y un momento en que te entra un pensamiento negativo y tú dices, no, ¿Yo me por qué va a ir mal. pensé? Y ¿Por a qué veces hasta pensé hacer eso? locuras, a veces uno dice, y como que quisiera hoy, pues les voy a decir algo, los pensamientos tenemos la capacidad de captarlos. Y la ley de la intención y del deseo habla de eso, nosotros somos una antena. Entonces ponte a pensar que tú eres una antena de radio, ¿no? Y entonces un radio tú lo tienes en tus manos y tú tienes la capacidad de elegir a amplitud modulada o frecuencia modulada, AM o FM. Y en FM puedes moverte por todas las emisoras que hay y hay una que te gusta, exactamente igual es tu espina dorsal. Tu espina dorsal es una antena. Y esa antena, tú estás de un momento a otro caminando y entró un pensamiento y ahora sí empezamos a entender cómo la frecuencia del pensamiento crea la realidad. Y esto no era teórico, cuando lo decían los antiguos astronautas, que eso se habla muchísimo en la antigüedad, de por qué los pensamientos creaban la realidad, lo que se logró determinar es que tu médula espinal se sincroniza con estos volúmenes, estas masas, y te llegan pensamientos. Entonces lo primero que podemos decir es que lo que piensas no es tuyo. Entonces hay un pensamiento colectivo, todos pensamos, todos tenemos cosas en la cabeza y lo que pensamos es de acuerdo a experiencias, a situaciones, a lo que hemos aprendido, lo que nos han contado, lo que vemos en noticias, en películas, lo que escuchamos en todas partes. Y esos pensamientos de todos los seres humanos están como en el aire, entonces tenemos la capacidad de captarlos o no. Entonces aquí me abriste el abanico para hacerte muchísimas preguntas. Qué linda. Una de ellas, ¿cómo hago para que me quede con los pensamientos chéveres y no los malucos? No es posible. La mente no discierne. El que discierne y le da la capacidad de poder elegir lo bueno o lo malo son tus creencias. Entonces, aquí es donde viene lo importante. El 63% de tus creencias no son tuyas, vienen del proceso gestante en el embarazo. Entonces, voy a poner el ejemplo. Hoy en día hay un estudio donde se dice que de cada 10 niños que nacen en América Latina, solamente 2 son deseados. O sea que hay 8 niños que son rechazados. Cuando yo tengo un rechazo, voy a poner el caso que seas tú, mamita, y esto no es por juzgarte, sino quiero que entiendas la información para saber a dónde la vamos a llevar. Lo primero que hay que entender es que tú, cuando te enteraste que estabas en embarazo, pues de cada 10 mujeres, 8 rechazaban el embarazo y la información que le entregaron al bebé
es una información de ¿qué? De miedo, de ansiedad. ¿Qué viviste tú cuando rechazas el bebé? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué lo voy a mantener? ¿Cómo le voy a decir al papá? ¿Qué le voy a decir a mis padres? Y empieza esa preocupación. Eso se convierte en el sistema operativo de ese bebé. Primera cosa. Eso quiere decir que él cuando nazca va a tener la capacidad de sintonizarse más con los pensamientos de baja frecuencia porque es lo que él recibió, De rechazo, por o ejemplo. de dolor o de sufrimiento, de miedo, de escasez, que es lo que normalmente pasa ahí. Pero si yo soy lo totalmente opuesto y durante el embarazo recibí una información, soy parte de esos dos que le pintaron la cama, le hicieron los muñequitos, hicieron el baby shower, todas las cosas divinas que le hacen a un niño, es porque me puedo sintonizar. Entonces lo primero que entendemos es que el éxito de una persona no depende solamente de lo que quiere hacer, sino de cómo fue formado, gestado y entregado. Pero lo más difícil de entender, y esto viene ligado con algo que tú has tratado en muchos temas, es que el alma elige la madre. Y el alma sabe que va a entrar en un proceso de rechazo. Y el alma sabe que va a tener que transmutar eso. Entonces, lo más complejo de entender para nosotros los seres humanos es que Dios no se equivoca, tú no te equivocas. Cuando tú eras un espíritu, tú no dijiste, yo voy a ir allá a sufrir por gusto y voy a ir a sacar la leche allá a todo el mundo y voy a tener un hijo que no desea. No, al contrario, eso tú lo elegiste. El tema es que tu mente hoy, con la información que tú tienes, no te ha permitido entender que eso es un tránsito que vas a tener que hacer de manera temporal para poder reconectarte con lo que realmente eres. Acuérdate de algo, nada es para siempre, todo temporal. Porque todo es posible de lograr. Lo que yo quiero preguntarte es, porque hay gente que está como conectada, manifiesta, todo se le va bien, y hay gente que no manifiesta, hay gente que por ejercicios que hace, por terapias que hace, siempre se queda en el mismo lugar. Eso es lo que dicen, porque yo estoy segura de que nadie se queda en el mismo lugar. Cada día avanzamos un poquito más, tenemos una conversación diferente, conocemos a alguien diferente y damos pasos diferentes, pero porque hay gente como que va tan rapidito en la vida evolucionando y hay otras que están más estancadas. Qué linda pregunta, porque esa es la que todos nos hacemos. ¿Por qué a Pedro le va mejor que a Juan? ¿Por qué Juan tiene más cosas o menos cosas que? A ver, lo primero que hay que entender es que nosotros no vivimos en un proceso lineal. La mente solo tiene la capacidad de captar presente, pasado y futuro. Y nos imaginamos que el futuro está a la derecha y que el pasado está a la izquierda. Eso nos lo enseñaron desde niños. ¿Qué pasaría si yo te digo que la vida no es eso? Es que cuando llegamos a un plano físico, nosotros no tenemos que venir a hacer nada. Hacer sin hacer. Es un principio especial. Cuando tú tienes un proceso evolutivo, tenemos que recordar por qué estamos aquí. El ser, Dios, la magnificencia, la luz, como le quieras llamar, decide un día experimentar porque desde la omnipresencia y el Todopoderoso, pues no hay nada que experimentar porque soy yo. Y una partícula de esas resuena, que es cuando se genera el primer sonido en el universo, que es el Om. Por eso la meditación se basa en el Om. El Om es el principio universal de la creación. Cuando el Om se manifiesta y se expande, decide experimentar en diferentes dimensiones. Nosotros somos una de las tantas dimensiones que hay. Por lo tanto, si lo miráramos desde un plano desde afuera, lo que pasa es que la mente a veces le cuesta trabajo entenderlo, porque la mente siempre quiere o ganadores o perdedores, la mente no entiende que no hay nada que hacer. La mente es un filtro a través del cual el cuerpo puede expresar ciertas cosas. Tú cuando eres espíritu, conciencia, no tienes hambre, no tienes miedo, no tienes sueño, no tienes dolor, no tienes absolutamente nada. La intención y el deseo, que es a donde venimos trabajando, en realidad es que para haber llegado a este tercer plano, desde un plano espiritual, tuvimos la intención de experimentar la tercera dimensión. Esto quiere decir que cualquiera que sea tu proceso es perfecto. El ego siempre decimos que lo que busca es tratar de ayudarnos a mantenernos de la mejor forma posible, pero el ego es una ilusión de la mente. El ego de un judío es distinto al ego de un cristiano. El ego de un taoísta es distinto al ego de un budista. ¿Y te has dado cuenta que cuando hablamos de ego, estamos hablando de qué es lo que quiero yo lograr y de qué manera lo tengo que lograr? Entonces, cuando empezamos a entender esto, hay que entender que para estar aquí tuvimos una intención espiritual clara y manifiesta de estar aquí. Aunque no lo entendamos, experimentar en un planeta como el planeta Tierra lleva miles y miles y miles de años de espera. Lo que pasa es que cuando yo soy
una galaxia, porque podemos ser una galaxia. O sea, algún día hablaremos de esto y ojalá tengamos un programa para poder hablar de todas esas cosas que a veces nos han dicho que hay que empezar a romper para poder entender cómo funciona esto. Pues esperar 4 o 5 billones de años es normal. Pero cuando estamos aquí queremos solucionarlo todo en 2 o 3 días. Y no sé si te has dado cuenta que es la ansiedad de querer buscar respuestas a todo de manera inmediata. ¿Qué pasaría si tú en este momento, y esto quiero que lo pienses de una manera clara, yo te diera la oportunidad de tener, a través del chasquido de los dedos, que perdieras la memoria? ¿Qué pasa si tú pierdes la memoria en este momento? ¿Dónde están tus problemas? No ¿Qué existe. pasa si tú no tienes memoria y no te acuerdas que tu papá te abandonó, o que tu esposo te fue infiel, o que en el trabajo te echaron? No sufrirías, no pasaría nada. O sea que si te pones a mirar, lo que nosotros llamamos problemas es la memoria. Y están en el pasado. Y Siempre. es total. Y esto no pertenece a lo que yo soy, porque cuando yo trasciendo de este cuerpo, yo no me llevo la memoria. Esa es la gran ventaja. Nosotros no nos llevamos el dolor. Entonces la gente dice, Sergio, cuando estábamos en una regresión, pero ¿por qué yo no me acuerdo que yo fui el hermano del tío, del primo, del mocho, que entonces fuimos amigos y amantes, y entonces yo me vuelvo a reencontrar? Le digo, porque si tú te acordaras de todas tus encarnaciones, no disfrutarías, porque ya vendrías prevenido. El problema es que tus 20 o 50 o 90 años en este planeta sí te generan una memoria. Y recuérdate que las memorias, de acuerdo a los principios de Chopra, volvemos a hablar, cuando yo tengo una memoria de algo, genero un recuerdo, y ese recuerdo hace que cambie la manera en la que actúo. O sea que las memorias cambian la manera en la que yo soy. Entonces, dependiendo de lo que tú viviste, cambias tu realidad. Entonces, hay personas exitosas porque fueron personas que en su proceso de memorias básicas el éxito estuvo instalado. Hay personas que no les va bien porque en su memoria está el fracaso. Entonces se acuerdan de su papá cuando decía que no tenía, cuando su abuelita le decía que esto es muy difícil, que la vida es muy dura, que de eso tan bueno no dan tanto, que si usted cree que yo tengo un árbol que da billetes. Todas esas cosas que nos contaron generaron en ti unas memorias, y esas memorias no te dejan avanzar. Tu trabajo, en realidad, si lo quieres hacer y si no está perfecto porque estás viviendo tu proceso, es bloquear esas memorias y entender que el universo es hermoso. Si tú te sientas hoy a mirar la existencia, por ejemplo, en el lugar en el que estamos, es un lugar divino, es un lugar hermoso, pero tú eres el que le pone el tilde de sufrimiento, de dolor, basado en tus memorias. ¿Qué tengo que cambiar? Las memorias. Claro, y cambiar la interpretación que le das a cada cosa. Es que yo creo que ahí está el rollo de las situaciones de nuestra vida, es la interpretación que le damos, porque la interpretación no es objetiva, la interpretación va de acuerdo a lo que tenemos en nuestra cabeza. Por eso siempre decimos, cada uno habla de lo que tiene en su mente y en su corazón. Eso nos permite irnos a la ley de la atención y la intención. Donde pones tu atención, pones tu energía, y eso es lo que se materializa. Y con la intención que pides, y lo pongo entre comillas, ya les voy a explicar por qué. Cuando yo pongo entre comillas es porque quiero discutirlo, porque es algo que está de pronto que dudo de alguna manera, o que puede ser para malas interpretaciones. Entonces, entre comillas, es porque es con mucho respeto. Pero cuando le pones una intención a algo, es lo que estás sintiendo, lo que hace que ese sueño o ese deseo se manifieste. Claro, tú has hablado de esto en muchos programas, pero quiero agregar algo que es muy importante, y es, no basta solamente con desearlo. Y ahí es donde está el proceso. Todos deseamos ganarnos el baloto, todos. Todos quisiéramos ser multimillonarios, todos quisiéramos tener una salud perfecta. Entonces, ¿por qué el Dalai Lama se enferma? ¿Por qué el maestro Buda muere? Porque somos humanos. Porque somos humanos. Entonces mira que hay algo que dice que aunque nosotros no seamos conscientes, la experiencia de la tercera dimensión trae limitaciones. Pero como nuestra conciencia no entiende que nos vamos a morir, la conciencia no entiende que nos vamos a envejecer, la conciencia no entiende que cada vez que respires te estás muriendo, pues la conciencia lo que te dice a ti es, tienes que hacerlo todo muy rápido. Y tu afán es lo que hace que no se manifiesten las cosas. La ley de la intención y el deseo no funciona sin las otras leyes, por eso yo los invito. Dianita tiene en la mano el libro, ojalá lo pueda mostrar para que ustedes lo puedan adquirir. Es chéverísimo, es del doctor Deepak Chopra, para que lo puedan ver. Bueno, bonito y sustancioso. Y sustancioso. Y la primera ley habla de la ley de la potencialidad pura. Dice que todo en el universo es posible. Cuando tú naces, tú tienes 1000, puedes ser abogado, puedes ser artista, puedes ser arquitecto, puedes ser lo que seas. ¿Qué es lo que determina tu realidad? La intención y el deseo que le pusieron. Y adivina quién te dio esa primera intención. Tu familia. El lugar en el que naces.
el entorno donde vives. No es lo mismo que hoy crezcas en la mitad de la guerra de Medio Oriente, porque vas a estar prevenido, a que nazcas en la gran manzana en Nueva York, donde todo son oportunidades. Es la misma situación, pero el entorno define eso. Y adivina quién eligió dónde nacer. Tú. Porque tu alma definió que nacer era importante en ese lugar porque ahí había algo que yo tenía que experimentar y que solo en ese lugar lo iba a poder experimentar. Entonces, Antes de que siga, Sergio, quiero contarte algo. En estos días estábamos en una reunión hermosísima, en una clase, y alguien preguntó eso, pero ¿por qué los de Gaza, los de Israel, por qué los de Ucrania y por qué hay tanto sufrimiento en el mundo y yo sin poder hacer nada? Y alguien muy iluminado respondió con 3 palabras fáciles de pronunciar, pero muy complicadas de entender para algunos. Es: cada uno nace en el lugar que le corresponde y eso es lo que le corresponde hacer. A usted en claro. este momento no le corresponde estar en Gaza y por eso está aquí. Hoy, mucha gente se quedó como con los ojos abiertos y es real, pero siempre estamos poniéndonos en el lugar del uno, del otro, pero ¿por qué no puedo hacer? Pero ¿por qué ellos sí? Pero ¿por qué yo no? Pero tú haz lo mejor que puedas en el lugar donde estás y ahí empieza todo. Pero mira que acabas de decir algo muy bonito. La no aceptación a lo que mi alma elige genera el sufrimiento. Entonces el sufrimiento en realidad es un apego a una idea. ¿Y qué es la idea? Una intención. ¿Sí te das cuenta cómo es de poderoso esto? Entonces todo va ligado. Cuando yo entiendo en realidad quién soy, porque en realidad nosotros no somos un cuerpo humano, sino somos una experiencia divina en un cuerpo humano. Acuérdate de la frase que yo repito siempre: cuando la gota recuerda que es el océano, jamás vuelve a sentir miedo. Esa frase es hermosísima y es del Divina. mismo autor, ¿no? Es del Dr. Chopra. Cuando tú recuerdes el potencial ilimitado que vive en ti, se acaba el sufrimiento. El tema es que todo el tiempo estás poniendo afuera, y lo llamamos fe, el resultado. Entonces, no es que yo creo en Dios, respeto a todos, porque yo también dentro del proceso fui formado con ese concepto. Pero Dios que me dio el libre albedrío de poder experimentar, más no la responsabilidad de ser o no ser feliz. Él me dijo: usted es el que va a decidir basado en sus creencias, y las creencias que se definen, las experiencias que yo tuve. Entonces, cuando yo encarno, cuando lees, por ejemplo, el libro El Plan del Alma, tú te das cuenta que tú elegiste a ese papá que te abandona y a esa mamá que sufre. Pero cuando tienes 15 años juzgas al papá y te vas a favor de tu mamá. Cuando tienes 25 y te casas, entonces dices: ay, ¿será que mi papá tampoco era tan mal hombre? De pronto mi mamá no era tan buena esposa, ¿cierto? Entonces empiezas a... Y cuando uno llega a los 40, uno cambia toda la... No sé si te ha pasado que a ti te Total. cambia. Ya tu mamá no es la mala, sino: ay, tan linda mi mamá y mi papá pues hizo lo mejor que pudo. Uno cambia esa interpretación. ¿Por qué no tengo esa madurez cuando tengo 15 años? Ojalá. Porque Qué necesitas delicia que fuera así. experimentarla. O sea que la intención y el deseo es clarísimo que funciona, pero no solamente en un plano físico, sino en un plano mucho más elevado, antes de encarnar en este cuerpo físico. Porque todo es posible de lograr. Para cerrar, la intención importante en este momento en la que debes trabajar es disfrutar de todo como llegue. Si tú siembras esta intención sin el deseo de ser feliz, sino simplemente sembrando la intención de que todo en la vida me llegue, yo lo acepte, lo supere y lo trascienda, se acaba el sufrimiento y todo llega bien. Ahora, acuérdate, si los pensamientos tienen masa y volumen y tú mandas esa intención, ¿qué vas a sintonizar en tu vida? Abundancia, prosperidad, equilibrio y todo lo que has deseado. La vida es más fácil de lo que nos imaginamos. La vida es simple. Simplemente quítate la idea de que para ser feliz necesitas. Ser feliz es el que menos necesita en su vida. Exactamente, es que esa es la gran diferencia. Cuando estamos siempre buscando afuera motivos, cosas materiales para tratar de ser felices, pues ahí nos vamos a quedar en ese tratar, en ese nunca va a llegar. La felicidad es hoy y hoy es el día que me tengo que disfrutar esta conversación, este lugar, la gente que está a nuestro alrededor, porque no sabemos hasta cuándo, no sabemos si hay otra oportunidad, entonces es lo mágico de todo. Un ejercicio, Sergio, para aplicar todo esto. Bueno, lo primero que vas a hacer es, te vas a disponer en la mañana apenas te levante para meditar. No tiene que ser a las 5 de la mañana, a la hora que tú quieras, cuando tu biorritmo te lo indique. Tan pronto estés levantado, aunque tú no lo sepas, como vienes de un tránsito, tu alma estuvo por fuera de tu cuerpo y entra en tu cuerpo para levantarse, hay un potencial grandísimo. Cierra los ojos
y te imaginas al frente un telón blanco. Esto es una técnica que nos regaló el gran maestro que se conoce en el mundo, todas las técnicas de reprogramación mental. Y a través de esa técnica, cuando tú veas la pantalla, ahí proyectas lo que quieres que pase en tu vida. Vamos a poner el ejemplo. Me quiero ver tranquilo. No cosas materiales, quiero es qué sentirías, cómo te sentirías pleno. Tranquilo, relajado, respirando, al lado de la playa, sintiendo el océano. Esa sensación crea tu realidad. Pero si te enfocas en tener dinero, seguramente el sufrimiento va a venir porque el dinero llega, pero no vas a querer perderlo y generas apego y vuelve el sufrimiento. ¿Te das cuenta de la cadena? Entonces, lo único que tienes que hacer es, apenas te levantes el telón blanco, visualizas cómo te quieres sentir en el lugar maravilloso y te quedas ahí 3 o 4 minutos. Esos pensamientos que tienen masa y volumen se van y adivina qué sintonizas, cómo lograrlos para co-crearlos. ¿Sabes qué siento? Que faltaron muchas cosas por preguntar. Pues hagamos una segunda parte. Sí, toca hacer una segunda parte, indiscutiblemente, Sergio. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo sé que nos quedaríamos todo un día hablando y no sería tampoco suficiente. Gracias siempre por estar con nosotros. Gracias por tu información. A ustedes les mando un beso gigante y recuerden que ser feliz es una decisión. Cómo miras la vida, cómo miras cada situación, cómo miras cada cosa que te pasa. Gracias por acompañarnos y gracias siempre por querer transformar. Chao. Aunque